Hoy en La Otra Mirada vamos a hablar de talento y de cómo gestionarlo. ¿Te quedas? La Otra Mirada. Te doy la bienvenida a La Otra Mirada podcast y vamos a hablar sobre el talento. Vamos a hablar sobre cómo sacar lo mejor de cada uno de nosotros mismos. Primero, interiormente, nos tendremos que conocer, pero sobre todo cómo gestionarlo, cómo ver el talento más allá de las personas y cómo hacer que se quede, que ese es otro de los grandes problemas de las empresas, ¿no? Mantener el talento. Y para ello, pues voy a hablar con Alejandro Ortiz, que me gusta cómo se define, aunque luego él se va a definir, pero me gusta ese concepto de que él es un agente del cambio, de la gestión del talento. Además, es CEO de Vida Emprende Conecta y tiene un podcast, por eso muchos de vosotros ya seguramente os suene su cara, un podcast maravilloso que se llama Vida Emprende. Vida Emprende Podcast. Así que hoy vamos a hablar contigo, Alejandro. Bienvenido a La Otra Mirada. Muchas gracias. La verdad que está al otro lado del micro también mola. Y nada, para mí es un placer estar aquí, que me hayas invitado y hablar del talento y hablar de un poco de la vida, ¿no? Vamos a hablar de muchas cosas porque vamos a sorprender y además no te vayas porque vamos a dar tres grandes caminos para ayudarte a gestionar ese talento y vamos a resolver uno de los principales problemas que estamos teniendo el 90% de las personas respecto a conocernos y a gestionar ese talento. Así que para eso tenemos a un grandísimo experto. Muchas gracias. Y nada, para mí es un placer poder hablar de lo que hacemos en Vida Emprende Conecta Plus y sobre todo el por qué. Y el para qué, El para qué. ¿verdad? Pues mira, para aquellos que no te conocen, yo me gustaría que empezásemos a hablar desde el primer día ya que naciste. Que naciste con una parálisis cerebral, pero que no te ha marcado. Te ha definido en muchos puntos, pero no te ha marcado y te ha dejado en esa etiqueta de, bueno, soy una persona con una minusvalía, etcétera, y me quedo ahí. No, tú has ido mucho más allá, te has empezado a gestionar desde tu propio talento e incluso a día de hoy eres un referente dentro del negocio y no solo de la minusvalía. ¿Cómo te ha llevado la vida a que estés en este momento? Bueno, yo realmente la vida me ha llegado que siempre te encuentras muchos problemas, ¿no? Impedimentos. Y yo creo que siempre he ido corriendo a los sitios. Aunque no pudiera correr como definición, pero sí he ido corriendo a los sitios, ¿no? Porque siempre he caminado, ¿no? Siempre he ido caminando. Desde que nací, mis padres, sobre todo mi madre, ha estado ahí machacándome que tú tenías que andar. Yo me acuerdo de estar haciendo ejercicios de pequeñito que me hacía como para poder estabilizarme y poder quedarme quieto. Y bueno, yo creo que también esa lucha de mis padres me ha dado también a tener que luchar yo, ¿no? Y creo que muchas veces nos olvidamos de lo que tenemos detrás, ¿no? Y creo que el talento no viene solo de cómo eres tú, sino de lo que vas el camino, ¿no? Que creo que sí es lo importante. Y nada, basando la pregunta, pues empezó, pues el tema fue de que siempre he estado en empresas, yo soy, digamos, tengo el ciclo superior de telecomunicaciones, ¿vale? Llevo más de 15 años en el sector IT y cuando fundé mi primer negocio en el 2017, que era una consultoría informática en el que fomentaba el teletrabajo para personas con discapacidad. Empecé a hacer tema de reclutamiento y hacer entrevistas y como que me llamó mucha atención y sobre todo lo hacía de manera orgánica, de manera sencilla, ¿no? Yo siempre cuando hago una entrevista pregunto, ¿por qué has estudiado lo que has estudiado, ¿no? Porque creo que muchas veces nos leemos el currículum pero no le damos mucho más, ¿no? Es que muchas veces el currículum no deja de ser un papel. Correcto. En el que la gran mayoría de las personas ven una experiencia, pero hay mucho más, hay una vida detrás de un currículum. Correcto. Porque hay una persona muchas veces también en la que no rascamos. Correcto. Y si no rascas, ¿cómo entiendes si es el talento adecuado? Correcto. Yo muchas veces nos ponemos mucho a pensar de que la oferta tiene que encajar con la persona. Y es al revés. O sea, tiene que hacer un match. Nosotros nos definimos como el Tinder del reclutamiento,
porque lo que intentamos hacer es que tanto la parte que está buscando empleo como la parte de empresa que encajen y sobre todo que el talento dure, porque muchas veces el talento realmente lo tienes que cuidar también y eso creo que es lo que falta, ¿no? Esa puntilla de cuidar un poquito y de que al final yo siempre tengo un dicho de que nos pasamos más de nuestra vida en el trabajo que en casa. Mm. Y si tenemos un segundo hogar, que es nuestro trabajo, por lo menos estar tranquilos, no estar a gusto donde estamos. Cuando ves eso, muchas veces pecamos. Y también creo que la sociedad en sí vivimos en un mundo que tenemos mucha prisa para todo y no nos paramos, ¿no? Vamos, sí, a veces yo eso siento que a veces somos esos hámster todo el día corriendo en Sí. esa rueda sin saber hacia dónde vamos. Lo único que nos movemos. Parece que si no estás accionando, no estás haciendo las cosas bien. Correcto. Y a veces es tan sencillo como pararse, ¿no? Y esa forma de pararse me gusta a la hora de hacer reclutamiento y buscar talento, ¿no? Porque me ha gustado algo que has dicho y me gustaría indagar un poquito más, que es que el rol que estás buscando no defina a la persona, sino que se pueda adaptar a la persona una vez que encuentras que es la persona adecuada, ¿no? Correcto. Ahí tenemos un gran gap, ¿no? Un gran aprendizaje que hacer, porque lo más normal es que se escribe ese rol, se escribe además una descripción que parece una lista de Estándar. a los Reyes Magos, Correcto, ¿no? sí. Y claro, se buscan superhéroes. Yo, por lo menos en la parte de reclutamiento tecnológico, ¿vale? Se suele pedir mucho, es lo que digo yo, ¿no? La carta de los reyes, quiero que sepa este idioma, este. Y claro, cuando nos exponemos y empezamos a leer los copies, ¿no? que hacen, es como, ¿para qué quieres a esa persona? ¿Cuál es el objetivo de contratarla? Y claro, muchos CEOs, pues, cuando les haces esa pregunta, empiezan a explotar en la cabeza, ¿no? Porque él tiene una idea y en cuanto empezamos a trabajarle un poco esa idea, se da cuenta que a lo mejor poniendo un poco más de énfasis a lo que realmente necesita, porque yo creo que el problema que tenemos en el reclutamiento es que somos como, el objetivo es encontrar a la persona. Sí. Y no nos paramos a pensar de que detrás hay que hacer una campaña de marketing bien hecha dentro de la oferta. Porque no es solo el tener esa oferta y que vengan candidatos, no, es que realmente conecte. Porque al final tú necesitas esa persona que esté años contigo. Claro, me ha gustado ese concepto también de Tinder, ¿no? El Sí. Tinder de los recursos humanos. Correcto. Porque si no haces match, No funciona. No funciona. Y al final no se mantiene el talento, ya sea porque tú no has encontrado a la persona adecuada como empresa, o porque sí, quizás es la persona adecuada, pero no era el puesto adecuado y por tanto esa persona también se va a ir. Correcto. Y esto suele pasar mucho y da igual qué sector. O sea, al final te das cuenta de que empiezas a leer la oferta y a medida que ya están dentro, la oferta va cambiando, ¿no? O sea, va dependiendo cómo gira la moneda, ¿no? O cómo gira el tema. Y es como que yo creo que falla eso. Es decir, si tú quieres hacer una oferta y quieres que esa persona sepa de esto, bien, o sea, tiene que saber de esto. Pero no le pongas más, porque al final va a encontrarse la persona tan agobiada de que no llega, de que no... que al final tiene dos caminos. O se frustra, me pilla la baja, o coge y se busca otro trabajo. Y además, otro punto que me parece interesante es identificar a esa persona sin etiquetas. Es decir, si buscamos una persona con discapacidad, no lo hacemos solo por ese beneficio social que se lleva la empresa, sino por realmente ofrecerle algo, un puesto de trabajo en el que se sienta realmente persona válida. Y para ello, pues, siempre adaptando, por supuesto, a sus propios talentos, ¿no? Porque detrás de una etiqueta siempre hay un gran talento. El problema es que nos rascamos y nos quedamos solo en la etiqueta. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti eso? Creo que siempre. O sea, al final, cuando yo he entrado en la posición, se dan cuenta muchas veces de que puedo aportar mucho más, ¿no? Yo recuerdo estar en una empresa
en el que la parte técnica estaban acostumbrados a hacerlas todo presencial, ¿no? El ir siempre al usuario y demás. Y yo me acuerdo de entrar y llamarme a la semana de estar ahí, llamarme el responsable y preguntarme, ¿tú vas al baño en algún momento? Digo, ¿sabes? Me quedé así como un poco... Tengo una cierta minusvalidad, pero también voy Sí, al sí. baño, también No, pero hago el amor, también vivo. Exacto. Pero me lo decía porque resulta que lo que era el SLA, que el SLA es el tiempo de resolución de incidencias, Sí, el tiempo. me lo estaba cepillando. Porque sacaba más incidencias yo que el resto de chicos que estaba allí. Y me decía, ¿cómo lo haces? ¿Hiperfoco? Claro, mi forma de hacerlo era que yo me conectaba a 5 o 6 equipos a la vez y gestionaba más incidencias. O sea, yo a lo mejor podía cerrar, no sé, al día 100. Wow. ¿Por qué? Porque tengo un método de trabajo que yo o sea, yo pensaba, digo, si pierdo más el tiempo ir a bajar, subir, claro, hacían de media 4 incidencias al día. Claro, rompiste números ahí. Claro, y además me hice Pero, enemigos, ¿no? pero Porque claro, es lo que te iba a decir, que eso también te conlleva enemigos, me porque llevé enemigos porque, expones a claro, determinadas yo cuando entré personas. allí, pues estaba súper contento y tal, por el tema del trabajo, y era como que no vayas tan rápido, ¿no? Como pensamiento un poco funcionario, ¿no? Es decir, no trabajes tanto. Y es como que digo, se puede hacer las gestiones de cualquier manera, ¿no? Y creo que el sesgo de tener esa etiqueta, ¿no? De que tienes discapacidad y no puedes hacer, es que no se basa en qué puedo hacer, ¿no? Sino en lo que puedo gestionar. Si vemos mucho más allá del talento, de la etiqueta, y nos centramos en el talento, vamos a encontrar realmente para lo que hemos venido y para lo que Correcto. podemos acompañar a las personas. Y esto mira, el otro día está saliendo una entrevista que me hicieron el otro día. Y habló de la hipersensibilidad que tiene mi hijo autista, y él escucha un trueno 2 o 3 segundos antes que lo haga yo. Correcto. Es una locura, o sea, imagínate la hipersensibilidad. Y lo que les digo, si en lugar de comprenderla, lo que intento es taparle y ponerle todo el rato unos Los cascos, cascos. lo que hago es minusvalizar. No sé si existe esa palabra, pero si no me la invento. Sí. Le estoy haciendo minusválido en ese punto Sí. cuando realmente es su talento. Correcto. Lo que quiero es acompañarle. Y yo creo que eso es lo que tú estás también viviendo, y creo que estás viviendo justo Ahora. en estas semanas, porque además eres formador, ¿verdad? Correcto. En centros especiales de empleo. Correcto. Y estás haciendo formaciones a personas Esto para avanzar en para su avanzar en su día a desarrollo día. profesional, ¿no? Ujú. ¿Y cómo lo estás viendo en primera persona? Mira, voy a hacer un mes que estoy con Neurofilms Foundation, que estoy haciendo un bootcamp sobre el tema de soporte técnico, ¿vale? Porque se puso muy de moda hacer cursos de informática en ciberseguridad y demás, pero yo lo que hice fue bajarlos a tierra, ¿no? Un poco, decir, bueno, para poder empezar en este mundo, lo mejor es empezar como técnico, ¿no? No hace falta tener un título o tal, sino el tener la empatía de solucionar un problema o por lo menos detectar un problema. Y tengo pues chicos con diferentes discapacidades, digamos que querían personas neurodivergentes, pero al final trabajando yo con ellos les dije abrir un poco el mercado, porque aparte la palabra neurodivergente es una palabra un poco extraña todavía, extraña, ¿verdad? y aparte marketingamente no vende, o sea, porque la gente no lo entiende, no sabe, porque yo por ejemplo Esto de neurotípicos y neurodivergentes, al final claro, es que, bueno, pues hay personas que piensan de una forma más en función de lo que se espera, y otras correcto, personas que tienen una mayor sensibilidad y un mayor raciocinio, depende de cada uno, pues que piensan y sienten y viven de una forma diferente correcto, a lo esperado normalmente. correcto. Pero eso no significa que nos tengamos que mantener todo el día en la etiqueta de yo soy autista, yo soy TDAH, yo soy PAS, yo soy X, altas capacidades. Vamos a quitarnos la etiqueta ya, ¿no, yo Alejandro? creo que es un peso. Yo hace poco hice un vídeo que está en LinkedIn
de que a mí me han puesto etiquetas para todo. O sea, Claro. cojo paralítico. A mí me acuerdo de pequeño, hubo una serie aquí en España que era el personaje se llamaba Viviano, que, hostia, no me acuerdo ahora el actor, pero Sacristán era. Sí. Y era cojo. Era el que llevaba el supermercado, llevaba digamos, la bolsa, ¿no? De ese supermercado. Y a mí me llamaban de pequeño Viviano. O sea, me ponían esa etiqueta, ¿no? Por Sí. ese sesgo. Claro. Entonces, yo creo que al final toda mi vida ha sido etiquetas, pero para mí, una etiqueta es, bueno, algo diferente, ¿no? Yo creo que es Pero eso, porque ¿no? tú eres ese ejemplo, ¿no? Mm, De cómo una etiqueta no te debe definir, sino correcto. que, bueno, te acompaña, porque forma parte de ti, por Forma parte de mí. supuesto, pero lo llevas más allá. Ujú. Y incluso a día de hoy tú ya no eres ese referente por ser minusválido. No. Tú eres un referente por hacer las cosas bien en el mundo del IT y de Ujú. recursos humanos y de Ujú. acompañar a personas Ujú. a que desarrollen a nivel profesional su verdadero talento. Correcto. Yo, mira, en el grupo que estoy haciendo ahora tengo un par de personas que les encanta el dibujo. O sea, son unos, o sea, además son dibujos abstractos, pero tienen su significado. Sí, Y, hostia, es un talento que eso hay que potenciarlo. Y uno de ellos me dice, es que claro, dando soporte yo puedo dar mucho más. Claro, que puedo dar mucho más. El plan o sea, en mi vida he visto un ticket tan claro. O sea, yo además alucino porque cuando les hago algún tipo de tarea o práctica, les digo, les pongo un caso y ellos me lo tienen que resolver, ¿no? A mí me hubiese encantado encontrar ese tipo de ticket, porque, o sea, yo me voy, o sea, esa persona se va, me deja el ticket y tengo todos los pasos, bien 1, definidos, 2, con 3, detalle. con detalle y el porqué, y es como, wow. O sea, Claro, pero ahí está, ¿no? Si en lugar de pensar que esta persona es una persona autista y se queda en eso, ujú, pues luego es el autista al que mejor no le hablo en el café porque no sé cómo va a reaccionar, el que no sé qué, y lo único que estamos haciendo es sesgo, sesgo, sesgo. Si en correcto, lugar de eso lo que vemos es una persona tiene uno de sus principales talentos, que es el orden, y es la gestión del detalle, correcto. pues para un puesto como el de atención al cliente y de gestión de tareas de De tickets en soporte. IT, Ujú. es una maravilla. Es como contratar a Superman para esto. Yo creo que, y esto lo digo porque es importante, la IA no soluciona todo. O sea, lo digo para que lo tengáis en cuenta que es como echarme cosas a mi tejado, pero es así. O sea, la IA está, pero hay que saber. Y además, en este curso yo he potenciado que ellos utilicen la IA para ser más Por detallados. supuesto. Y es brutal. O sea, hubo una de ellas que petó la IA. No le supo dar una respuesta. Y era como, no lo he visto nunca. O sea, digo, es que acabas de reventar. O sea, vas a tener que hacer un chat nuevo porque lo acabas de reventar. Y claro, son cosas que dices, wow. O sea, pueden llegar a tal perfección que yo por tener autismo o tener, da igual qué tipo de discapacidad tengas, es que es brutal. Yo creo que el problema que tenemos como sociedad es, vamos a dejar ya de poner etiquetas a todo. Bueno, yo creo que es un tema de expectativas ante todo, Sí. ¿no? Es como parece que, no, es que si quedo en este caso, desde mi experiencia también personal, Ujú. si quedo para un cumpleaños con mi hijo, parece que es que la expectativa es que tiene que ser uno más y tiene que jugar como uno más. ¿Y por qué? Y no puede estar jugando como él juega y que el resto le entendamos y le comprendamos. O Correcto. de nuevo tenemos que hacer que sea uno más del rebaño. Si cuanto más nos comprendamos y entendamos dónde están nuestros talentos, pues mejor nos va a ir, porque él mejor se va a sentir incluido y si se siente incluido, pues se sentirá mucho mejor Mucho al mejor. final, porque si lo que hacemos es intentar hacer que él haga algo que no siente, Correcto. pues es cuando siente la inclusión o la exclusión. Correcto. Esa exclusión que seguramente con la que tú has tenido que vivir, ¿cuánto?
A ver, yo recuerdo de pequeño, mi madre siempre me ha apuntado a todo lo que he podido hacer, ¿no? Fútbol, básquet, lo que sea. Siempre mi deporte estrella ha sido siempre la natación, porque Sí. para mí es el deporte más completo. Y también porque mi madre no sabía nadar, pues oye, por lo menos que sepa nadar, que se pueda defender. Y yo empecé con 3 años a hacer natación. Y yo me acuerdo, ya con 6 7 años me apuntó a fútbol y el entrenador que yo tenía me decía, quédate en la portería y, ¿sabes? Para poder parar el gol. Bueno, como sabía que no podía correr y tal, pues Sí. me lo adaptó. Yo recuerdo de que el equipo, ¿vale? Sobre todo por el que era el líder, eh, hizo, mandó a hacer firmas para que yo no jugara. Para que no jugaras. No, para que no me diera minutos para jugar. Porque ibas a ser el coladero, porque no sé qué, en lugar de pensar que realmente esto... No, en Correcto. lugar de pensar por él, que hubiese pensado también Claro, un poco por yo ti, no ¿no? me di cuenta de eso, se dio cuenta el entrenador porque habló con mi madre de ese tema. Yo no lo vi algo, o sea, es más, yo me acuerdo que me preguntó el entrenador, ¿qué quieres que hagamos con este chico? O sea, me dio a mí como la potestad para, ¿quieres castigarlo? Digo, no, digo, No, la vida lo pondrá en su sitio al final. Y pasa, o sea, al final son cosas que yo recuerdo de una persona que me hacía bullying, por desgracia tuvo un accidente de coche y murió. Y me hacía bullying, o sea, no me alegro por eso, no, pero por supuesto que la no. vida pueden pasar muchas cosas. Incluso yo, gente que me hacía bullying, tiene un accidente y ya le acaban en silla de ruedas. Y encontrármelos y decirme, perdona, lo siento, y sé lo que has vivido. ¿Qué pasa? Que muchas veces el tema de discapacidad, hasta que tú no lo vives, porque Ese no, es el gran problema, ¿no? no es lo mismo una discapacidad vivida que contada. Por eso, el sesgo que tengo yo con los centros especiales de empleo es darles esa posibilidad de que una persona con discapacidad pueda contarlo. Ese punto me parece también interesante porque es un punto que yo quería gestionar contigo como avance de la entrevista, ¿no? Que Ujú. estamos hablando del hoy y de la necesidad de la gestión del talento. A día de hoy la gestión del talento de personas con minusvalía se hacen desde centros especiales de empleo. Ujú. Eh, para aquellos que no conozcan qué es un centro especial de empleo, me gustaría un poco que me lo expliques cómo es hoy y cómo tú ves, que eso será otra pregunta, hacia dónde debe ir. Pero hoy, ¿qué es un centro especial Vale, de un empleo? centro especial de empleo es una empresa, ¿vale? Normal y corriente, en el que hace una licitación o hace unos trámites para poder tener a personas con discapacidad dentro de la empresa. El que no lo sepa, una empresa de más de 50 trabajadores tiene que tener un 2% de personas dentro de la compañía, pues el centro especial de empleo puede tener más del 50% o más, o parte casi toda la compañía con personas con discapacidad. Entonces, con ese certificado que les dan, ¿vale? Ellos lo que suelen hacer es acompañar a personas con discapacidad para encontrar un trabajo. Normalmente se suele hacer como un outsourcing, que es empresas, centros especiales de empleo que o sea, dan servicios a otras empresas de conserjería, jardinería, etcétera, 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 ¿vale? Y lo que hace el centro especial de empleo es les ofrece el servicio de la persona con discapacidad y lo mete en la empresa ordinaria o simplemente dentro del centro especial de empleo. Lo que hacen es dar la oportunidad de poder personas que a lo mejor en el mundo laboral es complicado que entren, sobre todo por los egos o lo que hemos hablado, Sí. pues acompañarles en ese sentido y que tengan la opción de poder entrar en una empresa. ¿Qué pasa? Que yo he vivido las dos partes y es interesante y yo veo que hoy por hoy el Centro Especial de Empleo tiene mucha capacidad de hacer muchas cosas, pero como todo, ¿no? Todo el mundo no llega a todo. Al final no deja de ser una empresa, no deja de tener que tener beneficios. Cuando Sí, montas una claro. empresa lo haces para ganar dinero, no eres una ONG, ¿no? Y eso es otra cosa Bueno, que aparte. las ONGs también ganan dinero. También ganar Que dinero. siempre decimos, no Correcto, eres una ONG y también correcto. Y ganan también dinero, ganan porque si dinero. no, porque vivimos en un mundo en el que sin dinero no hay No hay impacto, nada. ni hay huella. O sea, que eso es una realidad. Correcto.
Y entonces, a partir de este tipo de empresas, que son los centros especiales de empleo, pues personas con discapacidad o algún tipo de minusvalía pueden conseguir trabajo, Correcto. ¿no? Ya sea en este tipo de empresas o en O cualquier en otra cualquier empresa otra porque le empresa. hacen una contratación, ¿no? Ujú. Pero hablando fuera de cámara, tú y yo, claro, me dices, está bien porque llegan al momento del empleo. Pero ahí tenemos dos grandes hándicaps. Uno, algo que ya hemos dicho, que a la hora de solicitar ese empleo se está solicitando por encima del rol e incluso por encima de la persona, Ujú. ¿vale? Y eso luego, cuando empieza el trabajo, lleva a frustración. Pero otro es que luego no se hace un onboarding ni se hace un mantenimiento de esa persona en ese empleo. Y eso es Correcto. lo que hace tu empresa, ¿no? Correcto. Que me gustaría un poco cómo lo ves y cómo lo vives y sobre todo entender el beneficio de lo que tú realmente estás haciendo. Vale. A ver, normalmente tú cuando entras a una empresa, sea discapacita o no, da igual, pero siempre te encuentras que te hacen el onboarding, primer día, qué bonito, tal. Pero yo, una de las cosas que encuentro es que no hacen un seguimiento de esa persona. O sea, tú tienes como 2 meses, 3 meses para el periodo de prueba Sí, y si no funcionas, adiós. claro. Pero no se dedican a pensar por qué no funciona. O sea, yo me he encontrado empresas que han pasado 4 o 5 personas en la misma oferta y es que no encaja ninguno. Y ahí es cuando a mí las alarmas me suenan, ¿no? Es decir, no encaja ninguno o tú no sabes encajar. Sí, Porque al final, hostia, que estén 4 personas en una misma oferta que hayan pasado a lo mejor su periodo de prueba y no pasen, tienes un problema. O sea, hombre, puede pasarte con una, con dos, pero si ya te está correcto. pasando con cuatro o cinco, realmente el O problema sea, seguramente lo tienes te tú. pongo un ejemplo. Yo estuvimos en una empresa en el que, por circunstancias, querían una persona de recepción con problemas de visión. No sé por qué. O sea, no me dijeron, o sea, no me dijeron el por qué, La pero razón. necesitaban ese tipo de perfiles. Y habían pasado pues 4 o 5 personas y no funcionaba ninguna. Digo, raro es. Cuando empiezas a investigar un poquito, empiezas a hablar con el director de recursos humanos, te das cuenta que el hombre no sabía leer el currículum. No, no porque no supiera leer, sino sabía interpretarlo. Porque cuando tú tienes una discapacidad visual y te ponen el porcentaje de visión, no es que tenga un 90% de visión, por ejemplo. Tienen el 10. O sea, es al revés. Y eso hay que saber interpretarlo. ¿Qué pasaba? Que las personas que se estaban postulando tenían un 90, 80, Sí, era muy alto. tenía un alto... Entonces, ¿qué pasa? Que tú luego hablabas con tecnología, porque nosotros cuando entramos en una empresa, entramos en la parte de recursos humanos y en la parte de tecnología. ¿Por qué? Porque al hacer una contratación, ¿vale? Si falta recursos en tema de recursos humanos, nosotros nos involucramos en hacer un boarding, en hacer todo lo que toca. Y luego, si por ejemplo en tema de tecnología, lo típico que hacen, implementan una solución nueva y ¿qué suelen hacer? Esa solución no hay una formación de esa solución. ¿Qué hacen? Lo pasan a ticketing o a soporte y a los chavales de soporte van con la lengua hasta afuera, ¿no? Entonces nosotros hacemos ese match que estamos en medio de, hey, nosotros sabemos hablar el idioma de recursos humanos, sabemos hablar el idioma tecnológico, nosotros lo gestionamos internamente. Si hay que hacer formación, nosotros preparamos la formación para que esa tecnología que habéis implementado lo Gestionar. podáis gestionar. Sí. Pero, por ejemplo, en este caso que te decía, yo me puse a hablar con tecnología y cuando me puse a hablar con ellos me decían, no, lo que hacemos es poner una pantalla de 75 pulgadas y poner los iconos grandes. Y tú dices, a ver, no, no está adaptado. O sea, y además me impresionó bastante porque esas personas venían de la 11. Ya. Y es como, no Sí, os ha hombre. dado por pensar de hablar con el estamento de la 11 para que os den todo el material que necesitan esas personas. Ah, no, tal, porque veíamos... Claro, ¿qué pasa? Que hay que entender que con una persona con discapacidad
cuando le da la oportunidad de trabajar, va a dar más del 100%, te va a dar un 200%. Siempre. Y el miedo que tienen de ser rechazados o de no valer, da mucho más el no explicar las cosas o no hablar que el que me pongan la etiqueta o me pongan el sesgo. Entonces, nosotros, una de las cosas que hacemos es, cuando hay ese tipo de perfiles, nosotros acompañamos a las dos partes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el que una persona viva una discapacidad y la sienta, que da igual qué tipo de discapacidad sea, pero tienes más Reto. reto Sí. que realmente el decir, bueno, pues esa persona no vale, afuera. Yo lo que hice en esa empresa fue, de las 4, cuál era la mejor, contratarla de nuevo, pedirle disculpas, subirle el sueldo. A esa chica, cada vez que paso por la empresa, alguna vez que he pasado, vamos, Te hace hace la la ola. ola. Entonces, son cosas que, más que el servicio que damos, es lo que hay después. O sea, otro ejemplo. Entramos en una empresa, una consultora, que quería una persona con autismo, con Asperger. Se les ocurrió la santa idea de mandarlo al cliente. Oh, Ay, Dios. ¿vale? Qué necesidad. ¿Qué pasa? No lo hicieron bien, lo mandaron al cliente y, claro, también es verdad lo que te comento. Y esto creo que es importante. Cuando una empresa quiere personas con discapacidad, ¿vale? No es solo el departamento donde va a ir la persona. Tiene que ir desde el CEO para abajo. Todo el mundo. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer como empresa es entender que la responsabilidad social corporativa no es No es un departamento que departamento. hace determinadas cosas o paga un sponsor de un evento. Correcto. No, eso es una cultura. Una cultura. Entonces, yo muchas veces, cuando hacemos entrevistas con empresas, cuando yo le pregunto, porque yo soy muy directo, yo no me callo. Es decir, si yo tengo que decirle a una persona, ¿para qué quieres esto? Y me sueltan lo típico, impuestos, pues, me levanto y me voy. O sea, no voy a hacer negocio contigo porque al final no vas a querer eso. No, porque realmente estás solo mirando el El beneficio económico. para ti, cuando en realidad este tipo de acciones deben ser con una huella social y estás acompañando a determinadas personas para darles una oportunidad. Que claro, como yo digo, ¿hay que hacer negocio? Sí, hay que hacer negocio, pero hay que hacer ¿No? negocio con sentido. Pero bien. Entonces, en este caso, Con huella. cuando lo mandaron al cliente, claro, solo avisaron a su entorno, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues se acercó un compañero, hola, ¿qué tal? ¡Boom! Se llevó una torta. ¿Por Porque qué? le tocó. Porque, bueno, estaba trabajando, estaba en foco, y esas personas, puedes tener varias reacciones. Pues cogió Sí. la que era menos adecuada, pero para él, pues fue el momento. ¿Qué pasa? Denuncia hasta, no, perdona, entramos nosotros, hicimos el seguimiento y explicamos el porqué. Claro, cuando hablamos con el CEO, hostia, vale, bien, ¿qué podemos hacer? Eso es lo que nos gusta, poder trabajar. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Entonces, yo creo que el Centro Especial de Empleo tiene esa función. No solo la parte económica, sino la parte de sensibilidad y entender el por qué. Porque, ¿qué pasa? Todas las discapacidades nos meten en el mismo cajón. Y es como todas las personas. No todas las personas son iguales. Todas las discapacidades no son iguales tampoco. No. Entonces, claro, no es lo mismo. Yo en el grupo que estoy tengo a 6 autistas de diferentes niveles y diferentes tal, y luego tengo Talentos. personas con discapacidades físicas. Entonces, el juntarlos, porque yo les dije a Eurofin, porque solo se quería centrar en neurodiligencia. No, hay que mezclar, porque tú no sabes en qué empresa va a entrar. A lo mejor se encuentra con más personas con discapacidad y eso lo tienen que ver. Lo tienen que gestionar. Además, claro, el primer día ver al profesor que anda con un flow un poco raro, pues, hostia, se quedan un poco, ¿tienes discapacidad? ¿Y qué tienes? ¿Y qué? ¿Sabes? O sea, claro, pues que tú eres el primero que estás llegando como profesor rompiendo correcto. la etiqueta de, bueno, yo tengo mi discapacidad y puedo estar aquí para acompañarte, Correcto. igual que tú vas a hacerlo cuando salgas de esta formación. Correcto. Te quiero preguntar, porque a todos los que nos estáis viendo, ¿cómo lo lleváis? Me gustaría que empecéis a comentar todas la
lo que os está llevando esta otra mirada al talento. ¿Os habíais dado cuenta de gestionar el talento desde la persona y no desde la etiqueta? Venga, os lo dejo ahí para que lo reflexionéis y lo comentéis. Y quiero volver contigo para que ahora que hemos hecho este pequeño break con este guiño a la audiencia, les recordemos cuál es el principal error que estamos cometiendo el 90% de la sociedad a la hora de gestionar el talento. El principal error para mí es cuando la persona está intentando buscar lo que realmente, la carta de los reyes, ¿no? Es decir, cuando tú tienes una oferta o tienes bueno, una propuesta para un servicio, para lo que sea, muchas veces pedimos muchas cosas. Y realmente el problema que nos encontramos es que no buscamos foco a lo que realmente queremos. Porque una oferta, tú empiezas a leer ofertas en InfoJobs o en diferentes plataformas y empiezas a leer y ves que en un apartado del copy te dicen una cosa, luego abajo te dicen otra totalmente distinta y es como, a ver, tu trabajo, además, perdonad que lo diga así, pero estoy de la IA hasta las narices. O sea, que está muy bien, pueden implementar IA y demás, hay que adaptarla. pero adáptala. O sea, yo, por ejemplo, ahora con los chicos estoy ayudando tanto nosotros como el equipo de Eurofilms, ¿vale? A poder actuar los ATS, ¿vale? Que son, digamos, las palabras clave para que las IAs no te rechacen, porque pensar que InfoJobs, diferentes plataformas, tienen programas de inteligencia artificial que cuando tú no tienes esa palabra en concreto en esa oferta, te descartan automáticamente. Pues nosotros lo que estamos ayudando es que esas etiquetas aparezcan para que ese filtro, primer filtro, pase. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando tú haces una oferta? Yo muchas veces lo que hago es hablar con los responsables y decir, ¿qué queréis? Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Vale. ¿Para qué? Y lo típico. Quiero un programador para, por ejemplo, ser desarrollador de Odoo. El desarrollador de Odoo tiene un tipo de programación. Pero, ya que estoy, quiero que sepa esta programación en concreto. Y dices, ¿para qué? Si lo que quieres es esto. ¿No es más fácil Céntrate en esto y luego centrarte? ya cuando tengas a la persona quizá va evolucionando contigo y con la empresa y va haciendo más cosas. Correcto. Pero céntrate en lo que necesitas. Correcto. Yo me acuerdo que estuvimos en una empresa que, para que te hagas una idea, quería un desarrollador de Odoo, pero cuando hacían las ofertas dentro de LinkedIn, a lo mejor le llevaban 3 personas, 4. Le hice el copy, le hicimos el copy, estuvimos hablando con los CEOs. ¿Qué queréis? ¿Para qué? ¿Qué es? Pum, hice el copy, se lo pasé, lo vieron bien. Cuando lo aprobaron, lo publicamos. En una hora tenía 120 candidaturas. O sea, de 3 a 4 a 120. Una maravilla. O sea, ¿por qué? Además, una de las cosas que hicimos ahí, porque también dependiendo del segmento, dependiendo de la empresa, dependiendo qué tipo de tamaño tenga, yo le dije, digo, pon el salario neto. ¿Por qué? Porque la gente quiere la saber gente lo que va a quiere ganar. saber lo que va a ganar. Porque la gente trabaja por dinero. Correcto. O sea, Aunque luego haya a propósito, pero de nuevo vivimos en un mundo material, que es que a veces decirlo así a la gente le cuesta. Pero que no, que vivimos gracias a tener dinero. Y que correcto. y por mucho que yo soy el primero que tengo muchísimo compromiso social. Pero si no tengo dinero, mi compromiso social se queda en mi casa. Nada. Se queda en mi casa. Correcto. Yo si quiero hacer un evento necesito dinero para que y necesito sponsors y necesito gente que me paga para poder hacer eventos y llegar a 200 o a 500 o a 1000 personas. ¿Por qué tenemos tanto tabú de decir que el dinero es el que nos ayuda a tener impacto social? Correcto. Y es lo que te digo, yo cuando hicimos la oferta y los chicos, los CEOs, dijeron, en mi vida he tenido tanta gente y ahora cómo hacemos la entrevista. Digo, muy fácil. Vamos, Selecciona. seleccionó 5. De esos 5, yo me voy a poner contigo a hacer la entrevista. Preguntas que hago.
¿por qué has estudiado informática, por ejemplo? Espera, pero no me las digas todavía, porque justo creo que vas a ir por ahí y me gustaría que la enmarcásemos, ¿no? Porque Vale. también es algo que está esperando la audiencia, que son esos 3 claves perfectas para identificar el talento y para quedarte con él. ¿Cuáles son esas 3 claves? ¿Qué Mira, hiciste tú en ese ejemplo? en ese ejemplo, yo lo que suelo hacer es ¿por qué has estudiado lo que has estudiado? O sea, nosotros, nuestro trabajo es entender el currículum, no que me lo expliquen. Yo, o sea, en psicología se suele utilizar mucho, sobre todo anteriormente en recursos humanos, cuando la gran mayoría eran psicólogos o estaban dentro de ese segmento, que te hacían ese tipo de preguntas de cuéntame tu currículum, para saber un poco el orden y sobre todo el ver si te lo sabías o tenía un poco de sentido. Pero es que para mí el orden o cómo estén, a mí me da igual realmente. Yo, ¿por qué estás, si es tema informático, por qué estás dentro de informática? ¿Qué te llena para poder estar dentro de este mundo, ¿no? Yo encontrarme gente que a lo mejor estudió eso porque la familia lo dijo, pero luego encontró su camino dentro del mismo concepto. Y entonces ves un poquito su historia, el que hay detrás, ¿no? Y sobre todo, las preguntas clave que solemos hacer es encontrar el por qué has postulado esta oferta. ¿Qué te ha llamado la atención? Porque, chicos, un fallo garrafal que se hace es yo me apunto, voy a la entrevista y no sé ni cómo es la empresa. No sé ni cómo se llama, no sé. Y eso hay gente que lo hace también por, o sea, la desesperación de encontrar algo. Sí, sí. Que al final disparas a todo, ¿no? Correcto. Pero en cierta manera, en este puesto de trabajo, lo que hicimos fue ¿por qué has estudiado lo que has estudiado? ¿Qué te llama la atención la tecnología de Odoo? ¿Qué puedes aportar a- en dónde vas a estar? ¿Y qué buscas estando aquí? O sea, ¿qué buscas estando en la empresa? ¿Cuál es tu cometido dentro de la empresa? ¿Cuál es tu objetivo, tu propósito de entrar aquí? Y al que seleccionamos, al cabo de cuando acaba el periodo o sea, el periodo de prueba, el chico me dijo, es la primera vez en 5 años que estoy tranquilo. O sea, es un tío, no tiene ningún tipo de discapacidad, pero pasó por muchas empresas y por muchos roles y me puso el contexto de decir, fue festivo un día que tanto su mujer como su hijo tenían que ir a hacer sus cosas. Y dice, llevaba 5 años de mi vida que no me preocupaba por mí. Ah. Y eso el trabajo se lo dio, porque sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y para qué lo tiene que hacer. Y eso las empresas tienen que tenerlo claro. Es decir, tú no puedes mandar una oferta y ya la mando. Y otra cosa que a mí me fascina mucho, que es, ¿por qué cada vez que se hace una oferta de trabajo se busca afuera? Mándala adentro, porque a lo Primero mejor te revisa dentro, sorprende. ¿no? Porque O sea, hay empresas que lo hacen, pero hay otras empresas que ya directamente lo buscan fuera. Y es como, a bueno, ver, pero también dependiendo del nivel de empresa, es verdad que en correcto, una multinacional siempre correcto, tienen muchas personas y la rotación es mayor, pero en una empresa quizá familiar la rotación puede ser hasta un problema de correcto, cambiar una persona que lleva haciendo X tiempo el trabajo a que haga otra cosa. correcto, Pero bueno, también es la mejor forma de acompañarle en su propósito, ¿no? correcto, Y que se sienta a gusto para que no esté un año más, sino 10 más. correcto. Porque una de las cosas que nos pensamos que no encontramos talento, es que el talento se va. ¿Te has preocupado una de las cosas que nosotros hacemos es hacer el onboarding de 3 meses. ¿Por qué? Porque para mí no es hacer el onboarding al principio y ya está. No, es No, no hacer es el hacer un seguimiento. check. O No es sea, hacer ese famoso check de ya correcto, está hecho. Venga, correcto. siguiente. No. Es hacer un seguimiento porque tú no sabes lo que puede pasar a una persona. Yo me acuerdo de estar en una empresa, entró una persona
Muy bien, tal. Y pasó el periodo de prueba y bajó un poco el rendimiento y estuvo estaba como hipático, como mal. Y yo me acerqué a él y, ¿qué te pasa? Si le habían detectado un cáncer a su mujer. Ya, porque tenemos vida personal también. ¿Qué pasa? Que mi jefe ya me estaba diciendo, es que, hostia, pasa el periodo de prueba, pero tengo esto. Le digo, frena. ¿Lo vas a Vale. echar? ¿Por qué? ¿Por qué no preguntas qué le pasa? O sea, una de las cosas que nosotros hacemos es la comunicación que hay entre el medio, porque muchas veces esa comunicación de responsable con empleado o representante, lo que sea, No no se hay. hace porque hay miedo. Hay miedo, inseguridad, el que si le digo esto a lo mejor me va a soltar esto. No, somos personas, somos humanos y personas, o sea, para mí la palabra recursos humanos es que tiene todo el sentido del mundo. Somos humanos realmente Eso es. y tenemos que gestionar ese talento. Entonces, Alejandro, vamos a resumir los 3 puntos, ¿no? Ujú. Porque hemos dicho, el primero era mira más allá del currículum. ¿Correcto? El segundo, Segundo, haz preguntas del por qué, de los eh, porqués, para conocer para realmente las conocer razones las de las razones. personas. Ujú. Y el tercero, el El seguimiento, ¿no? seguimiento, porque para mí es importante el dar ese valor, ¿no? El decir, lo he dicho antes, nos tiramos más horas fuera de casa que en casa. El trabajo es nuestro segundo hogar realmente. Si tú en segundo hogar no estás bien, No, por supuesto, no funciona. por Y supuesto. eso suele pasar. Y muchas empresas dicen, es que se me va el talento. Pues oye, a ver cómo tienes el onboarding, a ver cómo tienes las expectativas, la operativa, ver cómo lo tienes. Porque al final, tú como departamento de recursos humanos no solo es seleccionar personal, es también cuidar al personal que tienes interno. Es todo. O sea, Me gusta también que, para que antes de que acabemos la entrevista, que lo llevemos a ese podcast que tienes, ¿no? ujú, De Vida Emprende. Porque, claro, todo esto que llevas, tú lo estás llevando, pero desde otro lado, porque lo estás haciendo desde la entrevista, ¿no? Tú eres el que entrevistas. sí, ¿Y, y cómo es entonces? Porque hoy aquí nos estás contando como experto en recursos humanos, como correcto. experto además y como que vives el del día a día de la minusvalía. Pero ¿cómo llevas este mensaje a Vida Emprende haciendo entrevistas a grandes figuras como Jenny Ramos o acaba de salir ahora mismo una con Ari que también es una verdadera Una joya? crack, es una joya. ¿Cómo lo llevas eso? Pues mira, el podcast realmente nació por mi mujer, que tomando un café un día me soltó, oye, ¿por qué lo que haces en charlas, mesas redondas y demás, por qué no lo haces un podcast y empiezas a explicar un poco tu experiencia como emprendedor, como empresario y demás, y hablas con otros emprendedores, otros empresarios, ¿no? Y bueno, empezamos en el 2021, que fue como el boom de los podcasts. Sí. Y totalmente online. Y pues empezamos con 4 capítulos, que eran un poco mi historia con gente que realmente, pues, oye, ¿quieres participar? Sí, venga, va, vengo, ¿no? Era como un poco el boca a boca. Y ya te digo que la segunda temporada fue el boom. No el boom, que esto es bueno que lo sepáis, que YouTube no es el boom de tengo que correr, sino el cómo gestionarlo y el cómo hacerlo, ¿no? Porque eh, yo empiezo a mirar y es que, hostia, tenemos pues 80 y pico episodios ya publicados. Llevamos 3 años. Es una O locura, sea, ¿eh? es una locura. Pero ese es un punto también que me gustaría que reforzásemos, porque muchas veces pensamos que el éxito de un podcast está en que tenga 200 o 200.000 visualizaciones, Correcto. cuando en realidad el éxito está en que has tenido 80 entrevistas con 80 personas que te han dado la oportunidad o les has dado tú la oportunidad de empezar a crear algo juntos. Es que eso es lo que me encanta del podcast. Yo llevo un mes aquí en Madrid y tengo un mono de grabar. Pero a mí la oportunidad de poder hablar con Marc Rourrier de Species Fortuna, que dices, wow, un tío que dices, ¿por qué? Si tiene una repercusión muy grande, ¿qué hace grabando con un podcast que a lo mejor lo ven 1 o 2 personas en ese momento, ¿no? Jenny Ramos,
Maggie Pons, o sea, gente que dices, hostia, Porque ante todo, ¿sabes qué es lo que pasa de todas las personas que me has dicho? Que ante todo son buenas personas. son buenas personas. Son Es buenas que, personas. es que lo bueno es que con todo esto nos damos cuenta que realmente, y te soy sincero, la empresa nació por el podcast, por escuchar a todas La las personas que necesidad. estábamos, ¿no? Y también por mi experiencia y la experiencia de mi mujer. Pero realmente vimos algo en el que todos, o sea, sea de Colombia, sea de... Es que hemos tenido entrevistas de Colombia, de Chile, de Argentina, o sea, de diferentes lugares. Y te das cuenta que el emprendedor, da igual donde esté, o el empresario, que siempre tienen los mismos problemas. Somos humanos. Somos humanos y es una realidad, ¿no? Pues, ¿dónde la gente te puede conocer un poquito más antes de que nos vayamos? Pues tenéis en mi Instagram, que es Alexo Vida Emprende, el podcast, que es el YouTube, @Vida Emprende Podcast, y en LinkedIn, Alejandro Ortiz Busdomenech, me podéis encontrar ahí. Y nada, o sea, para mí es un placer estar aquí y estar al otro lado también mola. ¿Sabes? Pues bueno, por supuesto que voy a poner todos los links en la descripción de este vídeo. Y de nuevo, me encantaría que lo comentes, que le des al like, pero sobre todo, que si te ha hecho pensar y te ha hecho darle otra mirada al talento, a la discapacidad, a la etiqueta, pues que lo compartas también, porque muchas veces nos quedamos con este contenido, nos ha gustado y nos quedamos ahí. Pero nuestra función como agentes del cambio está en hacer que la rueda siga girando. Por eso te animo a que lo compartas y a que lo hagas tuyo, este podcast. Que no veas que esto está aquí en este canal de YouTube. No, hazlo tuyo y siéntelo, porque esa es la mejor forma de hacer que un mensaje como el tuyo, Alejandro, siga evolucionando y siga creciendo. Pues creo que sí. La verdad que una de las cosas que queremos es que al final, tengas discapacidad o no tengas discapacidad, el talento tiene que salir. Y para mí, para nosotros, el poder gestionar el talento de cualquier empresa, cualquier fundación, cualquier centro especial de empleo, para nosotros es un placer. Pues yo te voy a despedir con una frase. Uh-huh. Y es que naciste con parálisis cerebral, Uh-huh. pero nunca has dejado de caminar. Correcto. Y gracias a personas como tú, ese camino se va haciendo y lo hacemos juntos. Así que gracias. Gracias a ti, un placer. Y seguimos caminando. Sigamos caminando. Nos vemos en el siguiente episodio de La Otra Mirada. Un abrazo muy fuerte, se os quiere. Hasta luego. Miras el cielo y ves solo gris. Piensas que el mundo te quiere así. Pero ¿qué pasa si el gris es azul y tú solo estás mirando mal la luz? Todo gira y cambia, lo puedes sentir. Tu mirada es tuya o la de alguien más aquí. Otra mirada, otra verdad. Todo lo que ves se puede cambiar. Abre los ojos, déjalo entrar. Tal vez lo tuyo nunca fue. Mira. Camina recto, nunca hacia atrás. Sigues el ritmo sin preguntar. Pero ¿qué pasa si el ritmo no es real? Y tú puedes bailar en otro compás. Todo gira y cambia, lo puedes sentir. Tu mirada es tuya o la de alguien más aquí.